revelado el increíble pacto divino que transforma cualquier enfermedad en milagro sagrado. En el tercer año de Joacim, en la región de Galilea, en la ciudad de Cafarnaúm, vivía Jairo, un principal de la sinagoga, respetado y temido entre su pueblo. Estaba sumido en un dolor que desgarraba su existencia. Su única hija, una niña de 12 años, se encontraba gravemente enferma. La desesperación llenaba su alma mientras observaba la fragilidad de su pequeña, cuya risa y juegos habían sido reemplazados por el silencio y la debilidad. El dominio romano, que opacaba las esperanzas de una liberación mesiánica, pesaba sobre el pueblo con una carga que se sentía en cada calle y cada hogar. Sin embargo, un susurro de esperanza se propagaba como un fuego avivado por el viento. Jesús de Nazaret, un rabino que hacía minutos que comenzaba a ser considerado el Mesías, llevaba consigo la promesa del poder sanador de Dios. Movido por un fervor que solo un padre en desesperación puede sentir, Jairo se lanzó a las calles en busca de Jesús. Cuando finalmente lo encontró, la multitud bulliciosa formaba un mar de rostros, cada uno reflejando una mezcla de ansias y expectativas. Entonces, con el corazón palpitante y las rodillas temblorosas, se postró a los pies de Jesús. «Mi hija está a punto de morir», clamó, la voz quebrándose por la angustia. «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que viva». Las palabras de Jairo, cargadas de fe y desespero, resonaron en la atmósfera cargada de expectativas. Jesús asintió y comenzó a seguirlo, sus pasos llenos de gracia y autoridad. Pero el camino hacia la casa del líder estaba marcado por interrupciones. Entre la multitud, una mujer, portadora de un sufrimiento incesante que la había marginado durante 12 años por un flujo de sangre, luchaba por abrirse paso. Esa mujer, considerada impura según la ley, se sintió impulsada por la fe que brillaba en su corazón. «Si tan solo toco su manto, seré sanada». A medida que su mano acarició la tela del manto de Jesús, un poder se desató. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús, haciendo que el tumulto se detuviera. Jairo, temblando por la urgencia de su propia situación, sintió cómo su esperanza se escabullía y se ponía en juego. La mujer, con temor y temblor, salió a la luz, revelando su historia y su fe. Sin embargo, como si el dolor del tiempo no pudiera esperar, los mensajeros de la tragedia llegaron corriendo. «Tu hija ha muerto», dijeron. El corazón de Jairo se desprendió en ese momento, y una sombra oscura cubrió su ser. Pero en medio de su desconsuelo, la voz de Jesús penetró la atmósfera. «No temas, cree solamente y ella será salva». La fe de Jairo, ya al borde del abismo, encontró una chispa en las palabras del Maestro. Obedeciendo la invitación de Jesús, se dejó guiar hacia su hogar, donde lamentos desgarradores y gritos de dolor lo recibieron. Sin embargo, en presencia de aquel a quien muchos llamaban el Mesías, el llanto se tornaba en expectación. ¿Podría el poder divino revocar la última palabra de la muerte? Aproximándose a la cama donde yacía su hija, Jesús tomó su mano y dijo, «Talita cumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Una calma sobrenatural envolvió la habitación, y el suspenso espiritual se apoderó de cada corazón presente. ¿Era posible que la desesperación pudiera transformarse en un milagro? Así, con la mano de Jesús sobre la niña, la historia revelaba un acta del pacto divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Un profundo silencio repleto de fe se adueñó del ambiente mientras todos esperaban el desenlace.
Con una certeza divina, el plan de Dios estaba a punto de ser develado. La conexión entre el cielo y la tierra parecía estar al borde de un milagro que cambiaría la historia. El aire se tensó en aquella habitación, un lugar donde el dolor y la esperanza se encontraban en un delicado equilibrio. Jesús, con su mirada fija en la niña, emanaba una luz que parecía desafiar las sombras que habían invadido el corazón de Jairo y de todos los presentes. El susurro del viento traía consigo la esencia del cielo, y aquel instante se tornó eterno. «Levántate, Talita», repitió el Salvador, y su voz, suave pero firme, resonó como un eco divino. En un momento que pareció interminable, la atmósfera se llenó de la palabra que era vida, justo como había prometido la Escritura. Él envió su palabra y los sanó. Salmo 107:20. Y así sucedió. El cuerpo de la niña cobró vida nuevamente, sus párpados temblaron, y un soplo de aliento fresco llenó sus pulmones. Los rostros de quienes presenciaban el acto se tornaron de un profundo asombro y alegría. ¿No es esta la hija de Jairo?, se preguntaban entre susurros. La incredulidad se transformó en celebración, y las lágrimas de dolor se convirtieron en lágrimas de inmensa gratitud por el milagro que se desplegaba entre ellos. Jairo, atónito y con el corazón rebosante de un amor renovado, se arrodilló agradecido al lado de su hija resucitada. Jesús, con una sonrisa que reflejaba la gracia del cielo, les instó a que le dieran de comer, mostrando así que la vida que acababa de ser restaurada necesitaba ser nutrida. «Denle de comer», ordenó, porque en el reino de Dios cada parte de la vida era tan importante como el milagro mismo. Afuera, la multitud comenzaba a hablar entre ellos, comentando lo que habían presenciado. La noticia del poder de Jesús se empezaba a esparcir como el fuego en la paja seca. ¿Quién es este hombre que incluso puede traer de vuelta a los muertos a la vida?, se preguntaban, sus corazones palpitando con una mezcla de asombro y temor reverente. En el eco de sus palabras resonaba la profecía de Isaías que decía: «Y el mismo Señor te dará una señal. He aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14. Esta niña, aunque no era el cumplimiento final de la profecía, sí representaba un avance en el plan redentor de Dios, un indicio de la vida que fluía a través de la muerte misma. Pero en otro lugar, las murmullos se levantaban contra el Maestro. Los líderes religiosos, desconcertados y celosos, comenzaron a tramar cómo desestimar la obra de Jesús. El miedo a perder su influencia les cegaba a la verdad que tenía lugar justo delante de sus ojos. «Un milagro tan grande no puede ser de Dios», murmuraban en sus corazones endurecidos. Sin embargo, Jesús continuaría su viaje, sanando, enseñando y desafiando las estructuras tradicionales que mantenían a los hombres atados. Aquella niña, ahora completamente restaurada, no solo se convertía en símbolo de la vida, sino que su historia sería un testimonio del poder transformador del pacto divino. Al desatar su gloria en ese hogar, Jesús estaba llamando a cada corazón a la fe. Y al salir, Jairo sintió el peso de un compromiso renovado. Antes, la enfermedad de su hija había mantenido su mirada fija en el dolor. Ahora comprendía que el poder de creer en Dios podría desatar milagros en los lugares más oscuros. Él sabía que este solo era el principio. Un nuevo paso estaba por comenzar, y la revelación del verdadero plan soberano de Dios apenas comenzaba a insinuarse en sus corazones. ¿Qué otras maravillas traería consigo este hombre que transformaba el lamento en alabanza y la muerte en vida? A medida que los días avanzaban, la expectación por lo que vendría aumentaba. Cada paso de Jesús era un milagro en sí mismo y una invitación a descubrir la profundidad del amor divino. Cuando la noticia del joven levantado de la muerte se propaga por las aldeas vecinas, la fama de Jesús se transforma en un torrente imparable. Gente de cada rincón se agolpaba a su alrededor, buscando un toque de sanidad, una palabra de esperanza, anhelando el cambio que solo el Hijo de Dios podía proporcionar. En Jerusalén, los susurros se convertían en gritos de clamor. En cada cruce había un eco de su nombre, resonando en almas ansiosas por experimentar su poder.
Jesús, con compasión en sus ojos, atravesaba las calles con su grupo de discípulos. El aire se sentía eléctrico, cargado de expectativas. Este viaje lo llevó a un mercado bullicio donde multitudes, como ríos caudalosos, se arremolinaban, compartiendo historias de milagros y transformaciones. ¿Acaso no es el que resucitó a la hija de Jairo?, se preguntaban. Jesús, sintiendo la fe colectiva, se detuvo, y como si comunicara la esencia del cielo a través de su mirada, habló entre la muchedumbre. ¿Quiénes son mis verdaderos hermanos y hermanas?, preguntó, y luego, mirando a su alrededor, continuó. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos y hermanas. Mateo 12:50. Su mensaje era claro, el vínculo divino era más fuerte que cualquier lazo terrenal, la conexión de la fe era más significativa que cualquier genealógica. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la noticia del milagro causó preocupación entre los fariseos. Si este hombre continúa así, todos vendrán a él, comentaban angustiados. Temían perder sus privilegios, sus posiciones. El consejo se reunía, formulando planes oscuros en las sombras. Debemos detenerlo, decía uno entre ellos, la ira y el miedo destilando en sus palabras. No solo infringe nuestras leyes, sino que amenaza nuestra muy existencia. Mientras tanto, entre la multitud, una mujer que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 largos años escuchó el clamor de la gente. Su corazón latía aceleradamente al hablar sobre el poder de sanación de Jesús. Había probado muchos remedios, había sido objeto de burla y su esperanza se desvanecía lentamente. Sin embargo, una chispa de fe encendió su espíritu. Si tan solo toco su manto, seré sanada. Marcos 5:28. A medida que se aventuraba a través del grupo, la multitud la empujaba y la hacía caer, pero su determinación era más fuerte que los obstáculos. Finalmente, en un acto de confianza plena, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante, el poder de Dios fluyó a través de ella, y sintió en su cuerpo que su enfermedad había sido sanada. Jesús, sintiendo su toque, se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y su voz resonó con autoridad y ternura. La mujer, temblando, se acercó, ofreciendo su testimonio. Jesús, viéndola, le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. En este momento, la intersección de la fe y poder divino mostró que el pacto del Señor nunca se rompen y la vida renace en la presencia del Rey de Reyes. Pero la inquietud de los fariseos no había cesado. La atmósfera se tensionó, se acercaban tiempos de prueba y los corazones estaban llenos de incertidumbre. La travesía de Jesús apenas comenzaba, y sí, un encuentro monumental estaba frente a ellos. Jesús se dirigía a un nuevo destino. Sería allí donde se revelaría el increíble pacto divino que transforma cualquier enfermedad en un milagro. ¿Qué desenlace aguardaba a aquellos que se atrevían a creer? La historia de la salvación continuaba desplegándose, revelando más del glorioso plan soberano de Dios. Mientras Jesús continuaba su camino hacia la casa de Jairo, una multitud lo seguía, presionando con fervor. Los rostros eran una mezcla de esperanza y desesperación. Muchos traían consigo las cicatrices de vidas quebrantadas, enfermedades incurables y sueños marchitos. En el aire se percibía una urgencia palpable, como una cuerda tensa esperando ser liberada. Entre la multitud, los murmullos se intensificaban. ¿Qué más hará este hombre?, se preguntaban las voces, mientras otros, más sépticos, susurraban temores sobre las repercusiones de la autoridad religiosa. «No podemos permitir que su influencia crezca», clamaban. El desasosiego de los fariseos resonaba en los corazones de unos pocos. Pero entre toda la gente había un grupo que ponía su fe en acción, tanto como podían en medio del caos. A medida que la comitiva avanzaba, Jesús percibió la angustia de Jairo, un padre desesperado cuya hija yacía enferma.
La compasión inundó su corazón. Sabía que cada paso que daba era un paso hacia la vida. De repente, una noticia aterradora llegó a oídos de Jesús. Mensajeros de la casa de Jairo se acercaron, sus rostros pálidos como la muerte misma. «Tu hija ha muerto», dijeron, y un silencio sepulcral descendió sobre la multitud. ¿Para qué molestarlo más? El eco de estas palabras resonó como un grito de desesperanza. El aire se volvió pesado, y la esperanza que antes ardía se desvanecía entre los murmullos. Pero Jesús, percibiendo la tristeza en el corazón del Padre, se volvió a él y le dijo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Su voz era como un bálsamo en medio del dolor. La fe era un acto consciente, capaz de atravesar el abismo de la muerte. Jairo, con un corazón temeroso, se aferró a esas palabras como a un ancla en medio de una tormenta. Llegaron a la casa, y allí el lamento era ensordecedor. Las mujeres y hombres llenaban la habitación llorando y gritando. Jesús, al entrar, dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39. Las risas burlonas comenzaron a emerger entre los presentes, incapaces de entender el misterio de la vida y la muerte que habitaba en aquel hombre. Jesús, tomando consigo a Jairo y a los discípulos Pedro, Santiago y Juan, entró en la habitación donde yacía la niña. En un gesto lleno de autoridad divina, tomó su mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. La atmósfera cambió. La muerte retrocedió ante la vida. El poder del Hijo de Dios se hizo evidente en ese momento. Y la niña abrió los ojos, levantándose de su lecho de muerte. La incredulidad se desvaneció y un asombro reverente llenó el lugar, mientras los murmullos de incredulidad se transformaron en alabanzas. Jesús, con calma, les dio instrucciones de que le dieran de comer, mostrando que su regreso a la vida era completo. Como un río que renace de sus aguas, la presencia de Dios en Jesús demostró que su pacto divino es más robusto que cualquier enfermedad o muerte. Dicho evento no solo fue una resurrección, fue una declaración de que el reino de los cielos estaba cerca, donde los imposibles se vuelven posibles y la esperanza renace de las sombras. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos se sentían intrigados y aún más ansiosos por saber más. ¿Qué vendrá después?, se preguntaban con corazones palpitantes. En el aire flotaba una promesa, un llamado a la fe que apenas comenzaba a ser revelado. La trayectoria de Jesús, llena de milagros y promesas, apenas empezaba, y un siguiente encuentro estaba por suceder, donde las escrituras proféticas del Antiguo Testamento comenzarían a cobrar vida de maneras inesperadas. ¿Qué revelaciones aguardaban para aquellos que se atrevieran a creer en el poder soberano de Dios? La historia de salvación rugía y nuevas verdades se desplegarían, desafiando la comprensión humana y profundizando el misterio eterno del amor divino. A medida que la multitud se retiraba, una profunda emoción recubría el ambiente. El eco de las alabanzas por la resurrección de la niña aún reverberaba en los corazones, y aquellos que habían sido testigos del milagro se miraban unos a otros, atónitos ante la evidencia de la gloria de Dios manifestada en Jesús. En ese instante, una mujer se acercó, sintiendo el tirón inusitado de su alma. Se llamaba Ana y tenía un padecimiento que la había atormentado durante 12 largos años. Había gastado todos sus recursos en médicos y ningún tratamiento había logrado aliviar su sufrimiento. A través de sus circunstancias, había escuchado sobre este maestro que curaba a los enfermos y levantaba a los muertos. Impulsada por la desesperación y la fe que chisporroteaba en su interior, se abrió paso entre los que aclamaban a Jesús. Si tan solo tocara su manto, pensó, seré sanada. Marcos 5:28. Con cada paso que daba, su corazón latía con fuerza, colmado de una esperanza renovada. Sintió que el aliento de la vida volvería a ser su compañero si lograba alcanzar a aquel hombre que había transfigurado la desesperanza en júbilo. Ana se abrió paso en la multitud, su mirada fija en aquel que, aun lleno de gloria, permanecía accesible.
Cada rostro que le rodeaba reflejaba testimonios de sanidad y liberación, pero el pensamiento de su condición la hacía sentir invisible. Emocionada, se inclinó, extendiendo su mano con una determinación silenciosa. Cuando su dedo tocó el borde del manto de Jesús, un torrente de energía pura la atravesó y supo en su interior que su sufrimiento había terminado. Al instante, Jesús se detuvo y con un giro sereno preguntó, ¿quién me ha tocado? La multitud se detuvo, confundida. Muchos lo empujaban, pensaban, ¿cómo podía él preguntar quién lo había tocado? El corazón de Ana tembló, la voz suave de Jesús le hizo recordar que en medio de su quebranto había llegado su Redentor. Temblando de temor y esperanza, se acercó y confesó, «Yo fui». La multitud guardó silencio, y Jesús, mirándola con amor, le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Un nuevo viento sopló en el aire. La fe de un corazón quebrantado se convirtió en un puente hacia la sanidad divina. La multitud, que antes había duda de lo que podía suceder, ahora estaba maravillada. Un nuevo capítulo se abría en la vida de aquellos que recibieron la revelación del poder sanador de Dios. Mientras Jesús continuaba su viaje, las noticias del milagro se esparcían como un fuego que consume adoraciones entre la gente. Cada persona presente, ya fuera sanada o testigo del hecho, comenzó a hablar de lo que sus ojos habían visto. El murmullo se convirtió en un clamor colectivo por ver más, por experimentar lo que la presencia del Señor podía hacer. Así, el camino del Salvador se transformaba en escenario de enseñanza divina, revelando a cada paso las profundidades del amor de Dios y los misterios del reino que estaba siendo inaugurado. Pero la historia no acaba aquí. Mientras el anhelo de milagros crecía, un nuevo giro del destino aguardaba en las sombras, un momento de tensión inevitable, donde los poderes de la oscuridad se alzarán para desafiar la luz que había descendido en forma de amor. La próxima revelación sería el enfrentamiento con un adversario que igualmente anhelaba lo imposible, y de tal acusación, el poder de la sangre del sacrificio surgiría con una luz que borraría toda sombra. El pueblo, reunido en expectativa, preguntaba, ¿estará esta vez el rey preparado para enfrentarse al adversario del alma humana? La gloriosa historia de salvación apenas comenzaba a desplegar su asombroso desenlace. Mientras la multitud se dispersaba, el aire aún reverberaba con el eco de las alabanzas y los murmullos de asombro. Pero en medio de la celebración nacía una preocupación oscura, un susurro de advertencia que bailaba en el corazón de un hombre que permanecía al margen. Era Jairo, un líder de la sinagoga, cuyo rostro reflejaba la angustia por la salud inminente de su pequeña hija, la misma niña que había sido traída de la muerte a la vida por la fe de otros. El tiempo estaba en su contra y el dolor lo consumía. Mientras su fe en Jesús se tambaleaba entre la esperanza y el miedo, comenzó a avanzar, su frente sudorosa y su corazón acelerado. Si Él ha resucitado a la joven, ¿acaso no podrá también curar a mi hija enferma?, pensó. Con cada paso, el clamor de la multitud parecía desvanecerse. Solo la voz de su hija moribunda resonaba en su mente, un lamento que lo instaba a no rendirse. Mientras Jairo estaba sumido en su desesperación, un mensajero se abrió paso entre la multitud y se acercó. Con la cabeza gacha y con una voz que temblaba, dijo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». En ese instante, una oscuridad pareció envolver el corazón de Jairo. Sin embargo, Jesús, sintiendo su dolor, se volvió hacia él y con voz firme declaró, «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Las palabras de Jesús ardieron en su alma como un fuego que disipa las sombras. Jairo decidió seguirlo con un corazón decidido, aferrándose a la fe que, a pesar de la muerte, prometía un poder mayor. El camino hacia su hogar se tornó en un sendero de revelaciones, mientras la multitud lo seguía, intrigada por lo que estaba por venir. Al llegar a la casa, el lamento de los que lloraban llenó el aire. Las paredes parecían absorber la tristeza, y la muerte había dejado su huella. «¿Por qué hacéis alboroto y lloráis?», preguntó Jesús a quienes estaban ahí, desafiando el duelo con su presencia y su autoridad divina. «La niña no está muerta, sino que duerme»,
Marcos 5:39. Las mentes de los presentes, cegadas por el dolor, se burlaron de él. Sin embargo, él tomó a Jairo y a los que le rodeaban y los llevó a la habitación donde yacía la pequeña. Allí, Jesús tomó la mano de la niña y dijo con amor, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Las risas se transformaron en gritos de adoración. Un nuevo milagro había ocurrido. Conservando su identidad y su esencia divina, Jesús sabía que cada uno de estos actos santos revelaba la naturaleza del reino de Dios. Un reino donde la muerte no tiene la última palabra, donde la esperanza triunfa sobre la desesperanza. Mientras su fama crecía y su mensaje se esparcía, la respuesta de la multitud se ligaba a un futuro aún no revelado. La verdadera lucha no solo era contra la enfermedad o la muerte, sino contra el mismo plan de la oscuridad que intentaría silenciar la luz. Jairo comprendía que no solo había experimentado un milagro, sino que había sido testigo de la soberanía de Dios manifestada en su Hijo. Mientras las multitudes continuaban invocando su nombre y el eco de los milagros aún resonaba, un susurro en el viento proclamaba que lo más grande aún estaba por venir. Una mayor revelación se fracturaría en el horizonte, una que convertiría la muerte misma en vida y lo imposible en real. ¿Qué plan anunciaría el cielo ahora, cuando todos esperaban más de aquel que había desafiado la muerte? El misterio de Dios comenzaba a dibujarse con su luz, en la sombra de la cruz. Mientras la alegría resonaba en los corazones de los que atestiguaron el milagro, los vientos del destino comenzaron a soplar con más fuerza, llevando consigo inquietudes y sueños. Jesús y sus discípulos se movían a través de la multitud y su fama atraía a cada vez más personas afligidas y desesperadas por hallar la sanidad que solo Él podía otorgar. Una mujer que había estado sufriendo de un flujo de sangre durante 12 largos años se acercó en medio de la algarabía. El sufrimiento había sido su compañero constante y cada esperanza desgastada la había dejado más débil. Ella había escuchado en silencio sobre las maravillas que Jesús hacía. Si tan solo toco su manto, seré sana. Sanada, murmuró para sí misma. Marcos 5:28. Impulsada por la fe, se abrió paso entre la multitud, arrastrándose casi, su corazón palpitando con expectativa y temor. Finalmente, extendiendo una mano temblorosa, tocó el borde del manto de Jesús. En ese mismo instante, una corriente de sanidad fluyó a través de ella, y supo en su interior que había sido curada de su aflicción. Pero Jesús, consciente de que algo había sucedido, se detuvo y comenzó a preguntar, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:30. Los discípulos, confundidos por la pregunta, replicaron que la multitud lo oprimía de todas partes. Sin embargo, la mujer, temerosa y temblorosa, se acercó, cayendo de rodillas ante él y confesando la verdad completa. Jesús la miró con amor y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Era una declaración de libertad, no solo de su enfermedad, sino de su identidad. El pacto de sanidad de Dios se había hecho real en su vida. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, llegaron a la casa de Jairo noticias desgarradoras nuevamente. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?» Marcos 5:35. La tormenta en el alma de Jairo volvió a intensificarse, pero él recordaba la voz de Jesús. «No temas, cree solamente». Tal vez, pensó, incluso en la muerte, había esperanza en el Creador de la vida. Al entrar en la casa, Jesús encontró a aquellos que lloraban y hacían gran alboroto. «La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39, dijo con autoridad, desafiando el clima de lamento. Él entonces envió a todos fuera, tomando solo a los padres, Pedro, Jacobo y Juan, para acompañarlo dentro. Los corazones palpitaban de miedo y expectativa, mientras cada paso resonaba como un eco del poder divino que estaba por manifestarse.
Entrando en la habitación, Jesús tomó la mano de la niña y pronunció las mismas palabras que un día desplegarían un nuevo amanecer: Talita cumi. La respuesta fue instantánea. La vida brotó de nuevo en ella a pesar de la muerte, dando sentido a aquel momento. La niña se levantó y caminaba. Marcos 5:42. Este milagro no solo resonó como un acto de compasión, sino como un claro anuncio de la misión de Jesús, un indicio del pacto divino de redención por medio de su sacrificio. Cada resurrección, cada sanidad, proclamaba un mensaje de restauración y esperanza. Mientras la multitud contemplaba, atónita, el poder de Dios manifestado, el cielo, en su plan soberano, anunciaba que aún no se había revelado el mayor misterio: la victoria sobre el pecado y la muerte, que se acercaba como una sombra sobre el mundo. ¿Cómo podría un sacrificio en la cruz convertirse en la luz más brillante para la humanidad? ¿Cuál era la profundidad de este pacto divino que transformaría no solo enfermedades, sino también corazones y destinos? La respuesta aguardaba en el horizonte de la historia, preparada para ser desatada en el tiempo de Dios, llevando consigo el eco eterno de la gracia. Mientras la multitud se dispersaba, aún asombrada por el milagro de la niña resucitada, los ecos de los testimonios resonaban en las calles polvorientas de Cafarnaún. Jesús, acompañado por sus discípulos, se retiraba hacia un lugar apartado. Había mucho que meditar, y el peso de la obra que estaba llevando a cabo apenas comenzaba a vislumbrarse. En la penumbra de la tarde, un grupo de fariseos se acercó, con el deseo oculto de desafiarlo. Habían escuchado de sus enseñanzas y milagros, y se preguntaban cómo, con tanto poder a su alrededor, aún podían existir dudas sobre su autoridad. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos?, preguntaron, esperando que sus palabras provocaran un conflicto. Jesús, con sabiduría divina, les respondió: ¿acaso los que están de bodas pueden ayunar mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen al esposo, no pueden ayunar. Marcos 2:19. Su respuesta ilustraba un nuevo pacto que iba más allá de las leyes antiguas. Era un tiempo de regocijo, el cumplimiento de las promesas hechas a través de los profetas. Pero, en su mensaje, se aludía a algo más grande, una transición hacia una nueva relación entre Dios y su pueblo, donde la mortalidad sería tomada en cuenta por un sacrificio sin igual. Pero vendrán días en el esposo, y entonces en esos días ayunarán. Marcos 2:20. Las palabras de Jesús proyectaban una sombra sobre el futuro, un anuncio de su sufrimiento, que eventualmente llevaría a la celebración de una nueva vida en él. El misterio del sacrificio que iba a llevar a cabo se erguía majestuoso, y aunque sus seguidores aún no lo comprendían, la revelación venía en forma de analogías. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido, y se hace peor la ruptura. Marcos 2:21. Los fariseos intercambiaron miradas, intentando asimilar sus palabras profundamente arraigadas en verdades espirituales. Era un nuevo pacto que rompía cadenas y ofrecía libertad, algo que su religión tradicional no podía proporcionar. Caminando hacia un campo, sus discípulos comenzaron a recoger espigas mientras al pasar. Jesús miró hacia el horizonte. Un grupo de pecadores y afligidos se acercaba, llenos de ansias de cambio. La gente anhelaba tocarlo, buscando ser liberados de sus cargas. «Dejen que vengan a mí, y no los echen», había dicho él en muchas ocasiones, su corazón rebosante de compasión por la desesperación humana. Los corazones dolidos veían en él no solo un sanador, sino la esperanza de una nueva vida. Se podían escuchar susurros de alabanza y fe entre la multitud que se adhirió a sus pies, pues cada uno en su interior esperaba encontrar una respuesta a sus ansias más profundas. Pero en medio de la fe aún había resistencia. Dos caminos se abrevan: el camino del arrepentimiento y la aceptación, y el de la dureza del corazón que se opone al mensaje. El reino de Dios estaba tomando forma entre ellos, pero cada uno debía decidir. ¿En qué bando estaba?
Así, mientras el sol se ponía en la colina y la luz dorada bañaba la escena, el misterio del plan soberano de Dios seguía desarrollándose. Lo que comenzaba como un acto de compasión individual se convertía en un movimiento grupal, un avance hacia una revelación que cambiaría el destino de la humanidad. El tiempo de la promesa de Dios estaba cerca. La cruz, el jardín y la victoria al final del camino, todo aguardaba para culminar en el amor eterno que se manifestaría. Ciertamente, había grandes secretos escondidos en el corazón de Dios que estaban por ser desenterrados, y tras cada paso resonaba la pregunta: ¿qué más está preparado para ser revelado cuando el tiempo perfecto de Dios llegue? La expectación se llenaba de expectativa, y el aire estaba impregnado de la promesa de restauración y redención. Mientras la noche caía sobre Cafarnaún, Jesús se sentó en la sombra de un árbol, sus discípulos agrupados a su alrededor como estrellas que rodean a la luna. A medida que la oscuridad se espesaba, el murmullo de las multitudes que habían sido sanadas y liberadas empezaba a callarse. Sin embargo, las inquietudes de los discípulos brotaban como brotes en primavera. «Maestro», comenzó Pedro, su voz cargada de inquietud, «los fariseos nos vigilan, y sus corazones están endurecidos. ¿Cómo podemos llevar tu mensaje a los que no quieren escuchar?» Jesús, mirándolo fijamente, recordó las palabras de Isaías: «Este pueblo honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. Pedro, hay quienes aceptarán la luz y otros que preferirán la oscuridad. Pero recordarás esto: el reino de Dios se les ha ofrecido a todos, y muchos vendrán del oriente y del occidente para sentarse en la mesa del reino. Las palabras de Jesús resonaron con poder, como un susurro que calmaba las tormentas más feroces. Mientras compartía la verdad del reino, una mujer se acercó, casi arrastrándose por la tierra, con el rostro cubierto de lágrimas. Desde hacía 12 años había sufrido de una hemorragia constante, su vida reducida a la desesperación y el abandono. Había escuchado de Jesús, el sanador, y su fe, aunque quebrantada, aún brillaba. Sin poder controlar su anhelo de sanación, se acercó a él y, con un esfuerzo supremo, tocó el borde de su manto, sintiendo que algo poderoso la envolvía. Al instante, el flujo de sangre se detuvo. Jesús, sintiendo que una energía había salido de él, se volvió a la multitud. «¿Quién me ha tocado?», preguntó, su voz firme y dulce. Los discípulos se miraron entre sí confundidos. «¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado?», replicó Tomás, con incredulidad en su tono. Pero Jesús no se movió, su mirada escudriñadora observando a cada rostro en la multitud. La mujer, atemorizada pero también llena de gozo, se acercó y temblando se postró a sus pies. «Señor», dijo ella, «fui yo. He estado enferma durante años, pero al tocarte, supe que sería sanada». La compasión de Jesús destelló como un rayo. «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Sus palabras no solo ofrecieron sanidad física, sino un mensaje potente. En el reino de Dios, la fe transforma y repara lo quebrantado. Mientras la multitud se llenaba de murmullos de asombro, los fariseos, que observaban desde la distancia, comenzaron a murmurar incluso más. Con corazones cerrados, se preguntaban cómo su poder se había desvanecido ante el simple acto de fe de una mujer puramente despreciada. «Este hombre puede hacer lo que le plazca», murmuró uno de ellos, «pero este nuevo pacto traerá tropezadero a muchos». Jesús, con su mirada compasiva, sabía que cada encuentro y cada sanidad revelaba la profundidad del amor de Dios. Él representaba no solo una curación temporal, sino la restauración eterna que venía por el sacrificio que estaba a punto de realizar. El eco de sus actos alcanzaba más allá de aquel momento, anunciando el tiempo de la redención. Y mientras se alejaba con sus discípulos, el futuro brillante pero misterioso se expandía ante ellos. Cada sanación era un paso más hacia ella, cada milagro un eco de la gran promesa que aguardaba su cumplimiento. La noche oscura traía consigo preguntas inquietantes. ¿Qué sacrificios aún aguardaban ser develados? ¿Qué más revelaciones estaban listas para emerger?
En el silencio de la espera, la eterna soberanía de Dios se manifestaba, dejando a todos anhelando más de su divino plan. Mientras la noche caía sobre Cafarnaún, Jesús y sus discípulos se retiraron a un lugar tranquilo donde la algarabía del día comenzaba a disiparse. Los ecos de los milagros aún resonaban en el aire, y la anticipación de lo que vendría llenaba sus corazones. Apreciaron el resplandor de la luna, que iluminaba el camino que habían recorrido, y cada rostro de los que se habían reunido a su alrededor, ahora desgastados pero rebosantes de esperanza. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, una sombra de inquietud se cernía sobre los corazones de algunos. Entre los discípulos, Pedro expresó su preocupación. «Maestro, los fariseos comienzan a hablar en sus círculos de cómo desafiar tu autoridad. ¿Qué haremos si intentan detenerte?» Jesús, con una mirada que reflejaba compasión y firmeza, respondió: «No temáis, el reino de Dios no se detiene ante las murallas de la incredulidad. Cada palabra que pronuncio y cada acto que realizo son parte de un propósito divino que ya se ha desatado». En este momento, las multitudes de testigos comenzaron a dispersarse, luchando con la transformación de sus corazones, mientras se llevaban consigo historias de sanidades y resurrecciones. Pero entre esos diversos mundos, una mujer se mantenía ansiosa con esperanza. Se llamaba Ana, una amiga cercana de Jairo que había escuchado sobre su milagro, pero que también estaba cargando la pesada carga de su propio sufrimiento. Durante años había sido víctima de la marginación y el dolor, y ahora su fe se encendía en un fervor ardiente. Movida por el deseo de experimentar el poder que había restaurado la vida a tantos, Ana se acercó a Jesús, su corazón palpitando mientras cruzaba la multitud que se congregaba. «Si tan solo toco su manto», susurraba para sí, guiada por un impulso de fe que superaba sus limitaciones. Cuando su mano tocó la tela del manto de Jesús, un torrente de sanidad recorrió su ser y sintió que su carga se alzaba. Jesús se detuvo, sintiendo que había salido virtud de él. «¿Quién me ha tocado?», preguntó con una voz que resonaba en el silencio expectante. Los discípulos confusos intentaron explicarle que la multitud lo apretaba a su alrededor. Sin embargo, Jesús volvió su mirada hacia Ana, quien, temblando de temor y emoción, se acercó y declaró lo que había vivido. «Fui yo, Señor», confesó, y mientras la multitud aguardaba expectante por su respuesta, Jesús sonrió con amor y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Era un momento de reconocimiento divino que desbordó el corazón de Ana con amor y gracia. Entonces, mientras la alegría inundaba el ambiente, un mensajero llegó apresurado. «Tu hija ha muerto», anunció, destilando un escalofrío de desesperanza que se apoderó de Jairo, quien había sido testigo de la sanidad de Ana. El poder al que había llegado a aferrarse ahora se desvanecía. Pero Jesús, discerniendo el temor en el corazón de Jairo, se volvió hacia él y le dijo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. En ese instante, la esperanza susurrada a Jairo renació y tomó la firme decisión de no rendirse. Mientras marchaban hacia la casa de Jairo, las sombras del desánimo se alzaban. Al llegar, el grito desgarrador de dolor era ensordecedor. Jesús, con un rostro lleno de compasión, interrumpió el duelo con unas palabras que desafiaban la lógica. «La niña no está muerta, sino que duerme», Marcos 5:39, proclamó, desatando murmullos de burla que llenaron la habitación. Pero su certeza divina era una demolición de la desesperación a su alrededor. Y así, Jesús se adentró en la habitación, tomando de la mano a la niña, y pronunció: «Talita cumi», Marcos 5:41. En ese instante, un aire de calidez llenó la estancia, y la niña, al abrir los ojos, se levantó mientras la incredulidad se transformaba rápidamente en alegría. Mientras el asombro de la multitud se esparcía como un fuego avivado, algo aún más profundo se comenzaba a revelar. Cada milagro, cada sanidad, era únicamente un eco de la mayor obra que estaba por venir. Jesús había venido no solo para sanar enfermedades, sino para romper las cadenas de la muerte en su totalidad.
Con cada paso que él tomaba, el plan soberano de Dios continuaba desenrollándose, dejando a todos preguntándose, ¿qué más aguardaba este rey que traía vida donde reinaba la muerte? Cuando el día clareara de nuevo, el despliegue del misterio divino haría eco más allá de las generaciones, prometiendo una victoria asombrosa y la llegada de un nuevo pacto. En el sacrificio que estaba por ser realizado. Así, con la luz de la esperanza brillando en sus corazones, la multitud se preparaba para un viaje espiritual revelador. El cielo estaba comenzando a manifestar su gloria en la tierra, y el verdadero propósito de su venida estaba abrazando cada alma en su camino. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este maravilloso relato de salvación, en el que cada milagro era solo el preludio de la gran revelación del amor infinito de Dios? La historia de la redención estaba muy lejos de terminar. Apenas comenzaba a revelar su esplendor.